Historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, les agradezco el favor de su atención en este programa donde vamos a abarcar dos temas muy interesantes. Uno de ellos, con el cual abro, es: sabemos de la batalla del Monte de las Cruces, que es la única batalla que tiene el triunfo, la única victoria del ejército insurgente al mando del padre Hidalgo, junto con Allende, Aldama, Jiménez y Abasolo, y toda la gente que traía. La batalla del Monte de las Cruces, para que ustedes más o menos ubiquen, es donde hoy es la Marquesa, el Parque de la Marquesa, que se llama Parque Miguel Hidalgo oficialmente, que pertenece al municipio de Ocoyoacac, que Ocoyoacac está prácticamente antes de llegar y enfrente de lo que es Lerma, yendo de la Ciudad de México, saliendo por Santa Fe, por la puerta poniente de la ciudad, hacia Toluca. Esa es la única batalla que gana el ejército insurgente, y ya de ahí estaban precisamente a unos pasos de entrar a la Ciudad de México. Ya había diferencias entre Allende e Hidalgo. Ya Allende quería deshacerse de Hidalgo. Allende le criticaba mucho a Hidalgo la desorganización de su ejército, la falta de respeto, la falta de disciplina, cosa que no va a suceder con el ejército de Morelos. Pero ahí es donde, después de que llegan a ese lugar, y todavía existe la casita donde se dice que Hidalgo pasa la noche, al día siguiente, entre las 7 de la mañana, 6:30, 7 de la mañana, todos oyen misa. Hidalgo no oficia. Hay una litografía que cuando la llegan a vender ahí en los mercados de Antiguo y todo esto, que Hidalgo está haciendo la elevación, está haciendo la oblata. No, esa litografía está mal, perdón por los que la tengan, no hayan pagado muchos pesos por ella. Pero Hidalgo, una vez que toma las armas, Hidalgo no vuelve a celebrar la Santa Misa. Hidalgo traía capellanes. Si ustedes recuerdan, cuando Morelos va y se entrevista en Charo con Hidalgo, él quiere ser su capellán. Él se pone a sus órdenes como su capellán, pero Hidalgo le dice: no, yo a usted lo nombre capitán general del Ejército del Sur, y vaya y tome Guerrero, y tome Acapulco, tome ese puerto que le cuesta mucho trabajo a Morelos. Pero no lo acepta como capellán, que era a lo que iba precisamente Morelos. Entonces Hidalgo traía otros capellanes que no tomaron las armas, que sí venían con el movimiento, pero que estaban limpios de pecado, por decirlo así, en ese aspecto de haber tomado las armas en contra de otro hermano, y podían celebrar. Se van penetrando, y entre todo lo que es la zona arbolada, estaba mucho más arbolada de lo que hoy conocemos la Marquesa. Ahí ya estaban colocados los cañones de los realistas, y entonces los copan, los emboscan, y gracias a un buen movimiento de Allende, que venía cubriendo la retaguardia, que se da cuenta y hace una situación envolvente y toma a los realistas por sorpresa cuando a estos los toman de frente. Y el mejor artillero de la independencia, que ha sido olvidado, fue Mariano Jiménez, un gran artillero, y en los cuales, a salto de caballo, a salto de trinchera, con lazo, logra amarrar un cañón de los realistas y se lo arrebata, y así logra hacerse de 2 piezas de artillería en pleno fragor de la batalla
se los quita a los realistas. Pero aquí es la pregunta, ¿qué pasó por la cabeza de Hidalgo? ¿Por qué ahí recula? ¿Por qué ya no quiere entrar a la Ciudad de México? En mis investigaciones yo les puedo contar cuatro situaciones que dejo a su consideración. La batalla del Monte de las Cruces empezó a las 8 de la mañana, cuando después de la misa esperaron a... Los realistas ya estaban ahí desde la noche anterior. Tenían espías, tenían vigías, tenían estafetas que les avisaban las posiciones. Entonces, cuando ven que van a celebrar la Santa Misa, se dice que la Santa Misa se celebra en la piedra donde hoy está el obelisco, donde marca que ahí fue la batalla del Monte de las Cruces. Y que está de este lado de la carretera porque el museo del Monte de las Cruces, que hoy en día desgraciadamente por falta de visión de los señores presidentes municipales que están ahorita y los que vienen no tienen la visión o no se les ve la visión de ese museo de sitio tan hermoso. El único que tuvo esa visión fue el señor presidente González, don Alfonso González, que piloto aviador de profesión, que fue presidente municipal de Ocoyoacac. A él se le debe el haber realizado ese museo junto con el apoyo de la comunidad. Y un servidor de ustedes durante 8 meses ahí expuse mi colección de armas antiguas y de símbolos patrios y fue todo un éxito. En el libro de visitas tenemos registros de gente hasta de Rusia que iba a la Marquesa y no se cobraba ni un quinto jamás. El señor presidente don Alfonso González, al cual le mando un saludo, junto con la encargada de ahí, que le dio mucho énfasis, nunca se les cobró un quinto. Entonces, qué bueno que hubo esa labor, pero bueno, pues de alguna manera ya no fue posible el continuarlo porque el señor presidente, después de esos 9 meses escasos que yo expongo ahí, y la maestra Hortensia Vilchis, que fue la que era como directora o fungió como directora responsable de ese museo, yo fui el asesor técnico o subdirector técnico de ese museo, pues ya posteriormente no se lleva a cabo nada porque la nueva administración que entra, pues se tenía la intención de que se comprara la colección para que quedara ese museo con acervo, ya que no tenía nada de acervo. Y pues ¿qué creen con qué me salen, amigos? Que se les mandara una cotización, que se buscaran 3 cotizaciones, pensando que un acervo histórico, piezas de colección, armas de colección tan caras, repito, soy el único, pienso ahorita en México, que tiene los 2 fusiles, el inglés y el napoleónico, del 1808 y el 1722, el inglés y el francés, los fusiles que llegan aquí con los realistas, y ahí fueron exhibidos con bayoneta, ya expliqué que era una bayoneta en programas anteriores. Pues querían cotizar con otras gentes una colección similar. Pues ¿de dónde? No había la visión. Se buscó el que se lograra, pero no se logra nada. Entonces es un elefante blanco que está por desaparecer ese museo de sitio. Fue inaugurado oficialmente, se invitó al señor presidente de la República en aquel entonces, don Enrique Peña Nieto. Se le hizo toda la logística de hasta cómo podían aterrizar y en dónde podían aterrizar los helicópteros del ya desaparecido también Estado Mayor Presidencial. Se asignó a un personaje de la Secretaría de Cultura de que fue, hasta se le, aparte de darle la visita, se le dieron a probar los famosísimos tamales de hoyo, así se llaman, tamales no de olla, de hoyo, que se hacen en Ocoyoacac, son exclusivos de ahí, o sea, realmente es un museo que daba para mucho, y don Alfonso siempre pagó la renta, porque yo rentaba esa colección, y hubo el presupuesto para ello. Cuando se llega la propuesta de que se compre y se quede esa colección que tantos años me ha costado juntarla,
reunirla, pero para ese fin, para el pueblo de México, pues no se entendió. Tuvimos visitas de los mejores preparatorias y bachilleres del Estado de México, todos los sábados, lo que fue septiembre y octubre, todos los sábados, yo ahí estaba desde las 7 de la mañana, con visitas de más de un grupo, fueron de toda la escuela 900 alumnos repartidos en 7 visitas, se llenaba eso de camiones, o sea, algo hermoso que jamás se había visto en la Marquesa. Bueno, de ahí, ¿por qué Hidalgo decide no entrar? Una, dice así: después de la batalla del Monte de las Cruces efectuada el martes 30 de octubre de 1810 hacia las 8:30 de la mañana y concluida a las 14 horas de ese mismo día con la victoria del ejército insurgente, las 4 posibles causas de Miguel Hidalgo y Costilla por las cuales decide no entrar a la Ciudad de México son: 1. La esposa de su hermano Manuel Hidalgo, que había muerto en 1809 de locura porque había perdido junto con Hidalgo una hacienda, la de Santa Bárbara, que querían mucho por los impuestos, los vales reales que había impuesto España, y que había absorbido lo que la iglesia no cobraba, porque lo iba a cobrar ahora el gobierno, la corona española. Pues ellos pierden, no pueden pagar y pierden esa hacienda. Y bueno, estaba la esposa de don Manuel Hidalgo aquí en la ciudad y estaba sujeta y sometida por el virrey Venegas. Entonces ella estaba amenazada que si Hidalgo entraba, le podía ir la vida a ella en juego o la de sus hijos. Hidalgo lo piensa y por eso no. Estaba entre la espada y la pared. No lo justifico tampoco. 2. Hidalgo no quiso hacer una masacre como lo sucedido en la Lóndiga de Granaítes en Guanajuato, que sí fue una masacre, y cuando él llega a Valladolid, hoy Morelia, y el jefe de plaza era el teniente Agustín de Iturbide, que eran primos por parte de la madre de Hidalgo, eran primos, Iturbide e Hidalgo, se entrevistan. E Iturbide sí tiene la idea de que México tiene, o la Nueva España ya tiene que independizarse de España para ser un país independiente. Todavía no se nombraba México, no había el nombre de México por ahí. Pero le dice Iturbide a Hidalgo: estoy de acuerdo con tus ideas, estoy de acuerdo con lo que me planteas, lo que no estoy de acuerdo son con tus formas. Y lo que pasó en la Lóndiga, aunque muchos libros, muchos historiadores y los historiadores pagados por el gobierno tratan de aminorar, fue una masacre terrible, donde acuchillaron, mataron vilmente a los hijos de los españoles, niños, a las hijas, a las vírgenes las violaron, a las jovencitas. O sea, algo que se le va de las manos a Hidalgo, y eso Allende siempre se lo hace ver, y le hablaba de esa disciplina, porque en ese camino de Dolores, Celaya, a Guanajuato, hay un libro que Hidalgo pasa por Celaya y todo lo que pasa, hacen desmanes, porque los que se unen a Hidalgo son puros rateros, es pura gente oportunista, pura gente que, sí, vamos, y en la bola, pues de lo perdido lo que apareciera. Entonces matan horriblemente de un balazo en la cabeza al superintendente Riaño, que era muy amigo de Hidalgo. En sí Hidalgo le manda una carta antes y le dice: vamos hacia allá, sálgase de ahí con su familia. Y Riaño dice: yo estoy encargado de esto, soy el responsable, soy un empleado de la corona española a la cual le debo merecer cuentas. Y estaba el hijo de Riaño de ahí cuando va a defender a su papá y va bajando las escaleras de la Lóndiga. La Lóndiga se llena de, hoy la ven muy bonita quienes conocen la Lóndiga, muy limpiecita, todo pertenece al Instituto Nacional de Antropología e Historia, Lina, pero todas las escaleras, todo está embarrado de sangre, de sesos y de lo que ustedes quieran, porque simplemente al hijo de Riaño por atrás le meten un balazo de pistola en la cabeza y le vuelan la cabeza, y Riaño enfrente de él, viéndolo. Ya ni tiempo le iba a decirle: tírate, agáchate, ya nada, o sea, fue. Y desde ahí ya Hidalgo llega trastornado por todo lo que ve en la Lóndiga, llega muy trastornado a
lo que es Morelia, y de ahí a lo que es Toluca, y de Toluca ya su paso por lo que va a ser ya el Monte de las Cruces. Monte de las Cruces del Estado de México, que hasta en el escudo del Estado de México, si ustedes ven en uno de sus cuatro campos, en su heráldica, hay dos cruces blancas, pues eso se refiere al Monte de las Cruces. Bueno, pues Hidalgo que no quería una masacre igual al entrar a la ciudad, y sabía que podía hacerlo, que podía verlo. La tercera, una vez terminada la batalla del Monte de las Cruces, tenían que regresar los campesinos a sembrar sus tierras, aparte de la desbandada ocurrida después de haberse enfrentado el ejército insurgente al ejército realista, un ejército profesional y disciplinado. La desbandada existe porque ya después de ahí ya no había más, y como dice aquí mi investigación, se cumplía el tiempo de la cosecha. Entonces sí pelearon, sí, pero también fue una matanza terrible. A boca de jarro dieron los cañonazos los realistas. Entonces volaron gentes y partes de gentes que algo muy similar a la Gran Guerra, la Primera Guerra, Segunda Guerra, lo que hemos visto ya en películas antiguas. Pues imagínense la peliculita, pero de 1810. Hidalgo, obviamente, siempre los generales, siempre los altos mandos van a estar atrás, van a estar viendo, van a estar observando. Aunque ahí hay unas litografías donde Hidalgo aparece con un sable briquet, como el que les enseñé ya en programas pasados. Que si Hidalgo mató o no, pues bueno, Morelos también traía su sable, y un sable hermosísimo, hecho en Francia. Por ahí están en el castillo de Chapultepec los diseños del sable, cómo iba a ser el guardamanos, de qué iba a ir el mango, de qué iba a ir el pomo, que casi siempre eran con víbora, piel de víbora, muy, muy hermosos. Y la cuarta posibilidad por la cual no toma Hidalgo la Ciudad de México, y que eso va a causar ya un distanciamiento total entre Hidalgo y Allende, porque se regresan a Toluca y de ahí ya van hacia arriba a Guadalajara. Viene la gran matanza de Guadalajara a cuchillo, 300 españoles muertos a cuchillo, y ahí es cuando Hidalgo, en su juicio allá en Chihuahua, le preguntan ¿por qué mandata eso? ¿Por qué manda hacer eso? Y él menciona que se le llegó o se llenó como de un frenesí. Y la palabra frenesí para el siglo XIX quiere decir locura. El hermano Manuel, el menor, que muere en 1809, muere de locura, desquiciado. Puede ser que por ahí ya venía de familia ese desequilibrio mental. E Hidalgo lo reconoce y lo firma en su proceso jurídico, y dice que él le llenó o le llegó, se llenó de frenesí, por lo cual da esa orden de que mueran con arma blanca todos esos españoles que estaban en Guadalajara, y de ahí para arriba ya son sorprendidos en la catita de Baján, y de ahí se los llevan a Chihuahua, donde forman consejo, matan primero a sus compañeros, y ya después a Aldama, a Jiménez y Allende. A Basolo lo aprenden, algo pasa y se lo traen a la Ciudad de México y de aquí a Veracruz, y Abasolo es el único que no va a morir con ellos, ni va a aparecer su cabeza en la lóndiga, porque a Abasolo se lo llevan precisamente a España, y Abasolo va a morir de una manera muy fea en las cárceles españolas, donde precisamente eran las famosas Bartolinas. ¿Y qué son las Bartolinas? Bueno, pues es un cuarto húmedo lleno de porquería, de ratas, de animales nocivos, donde precisamente no va a haber baño, donde vas a comer, vas a dormir y vas a defecar en el mismo lugar. Entonces, y siempre va a estar mojado, siempre va a estar húmedo. Entonces, pues imagínense, no pobre Abasolo, por eso no aparece ni le cortan la cabeza. Abasolo muere en España. Bueno, entonces Hidalgo va a morir poco tiempo después, que su juicio se lleva unos mesecitos más, pero en una de esas preguntas sí recuerdo que en lo que leí de su proceso, que esa transcripción ya está publicada y la hace el maestro Salvador Rueda Smithers, el director
del castillo de Chapultepec hoy en día, hace todo ese proceso, esa transcripción paleográfica, y ahí es en una de las preguntas donde dice que él se llena de frenesí, de una especie de locura, ¿no? Entonces dice, la cuarta es, tomando la Ciudad de México, los insurgentes podían ser sitiados por los realistas, algo como lo que había aparecido, algo que sí realiza el virrey Félix María Calleja al sitiar al generalísimo Morelos en Cuautla. Obviamente esto ya lo sabemos después. Para este entonces del sitio de Cuautla y Morelos pues todavía no aparecen en la acción, pero sabemos del sitio de Cuautla y del sitio de Guajuapan. El sitio de Guajuapan, mucha gente no lo conoce, pero es el sitio más largo de lo que dura la guerra insurgente, y son 110 días, 111 días que tienen que fundir las campanas de la iglesia de la parroquia de Guajuapan de León, Oaxaca, hoy en día, que es el primer pueblo, pasando a Catlán, el primer pueblo ya perteneciente al estado de Oaxaca, y de ahí ya se baja hacia la ciudad de Oaxaca, todavía 2 horas más. Es el primer pueblo después de Puebla, para precisamente, ahí es el sitio, y lo libera precisamente Morelos. Ahora bien, esas son las 4 causas. Yo lo dejo a su criterio, lo dejo a su manera de pensar. Pero ahora vamos con unos datos que pasan después. ¿Qué pasa después? Bueno, pues como les digo, remontan, viene el hijo de Allende acompañando a este movimiento, y cuando son sorprendidos por los jefes realistas, y en sí existe, algún día les leeré que es bastante largo, el parte de guerra de Torcuato Trujillo, que está ahí en la batalla, ese parte de guerra pues realmente pone a los realistas como que ellos hubieran ganado. En sí, después de la batalla del Monte de las Cruces, todo el ejército realista es mandado a Veracruz, y ahí es donde se hace una medalla donde ponen a Torcuato Trujillo, a Venegas y a todos como altísimas personas en su jerarquía militar y como estrategas militares, estrategas, que ellos ganaron esa batalla. Pero esa medalla, que todavía se encuentran, se hicieron en oro, en plata y en cobre, más fácil conseguir la de cobre, ahí se menciona que ellos ganan, pero está fechada en Veracruz. ¿Por qué en Veracruz y por qué el virrey mueve todas las tropas realistas a Veracruz? Porque se sabía que venía una invasión inglesa en 1810. Entre octubre y noviembre de 1810 se habla de una invasión inglesa. Entonces es por eso de que, bueno, sin dejar o sin olvidar esa situación de Trujillo y en sí que, imagínense, trasladan a su primer combate, vamos a decir, al fragor de la batalla de Iturbide. Iturbide está allí, en el Monte de las Cruces, teniente de los dragones de la caballería de la reina, combate contra Hidalgo. Y obviamente, si se vieron o no, quién sabe, pero Iturbide está ahí. Sabía Iturbide, después de que se habían entrevistado en Valladolid, ahí en Morelia, hoy Morelia, que Hidalgo venía hacia la ciudad. Y allí en el museo que les platico, del Monte de las Cruces, hay una figura de cera con Hidalgo viendo hacia los cerros, una figura excelente que hasta se le ven los vellos de la mano. Esta figura la hizo el artista que diseñó cuando trajeron la ampolla con la sangre de San Juan Pablo II, que venía así como en un ataúd de cristal, o vitrina mejor dicho, pero tipo funerario. El que hizo esa figura, hizo esta figura del padre Hidalgo, y le pone un rostro pensativo, sí, sus ojos criollos, de azules, y viendo hacia la puerta poniente, porque pasando esos cerros que dividen ahí la Marquesa, pues ya está la salida poniente de la Ciudad de México, la entrada por donde iban a entrar si ellos
estaba ya el pueblo de Santa Fe pasando esos cerros. Es como aquí pasando lo que es el Ajusco, hacia la zona sur de la ciudad. Pues tenemos el estado de Morelos de inmediato, por eso también los zapatistas ahí vigilaban la ciudad, se ponían en el Ajusco, ahí estaban, ¿verdad? Y así es, cuando uno vuela hacia el aeropuerto Cuernavaca por alguna situación, pasando el Ajusco ya está en el estado de Morelos. Bueno, pues nosotros pasando esos cerros que se ven ahí donde está la Marquesa, ya estamos prácticamente a un paso de Santa Fe, la puerta poniente de entrada o salida a la Ciudad de México. Entonces, amigos, amigas, muy interesante esto, bueno, a mi parecer, no sé qué les parezca a ustedes, el tiempo siempre se los acaba, nos apremia. Esto fue la historia no contada. A su consideración dejo estos datos del por qué Hidalgo no quiere entrar después de ese triunfo a la Ciudad de México. Que si hubiera entrado, a lo mejor ahí se hubiera acabado todo. A lo mejor no dura 11 años la guerra de independencia. A lo mejor dura menos. O a lo mejor hubiera sido una masacre igual. Pero como el hubiera no existe en la historia y es un verbo que no podemos conjugar, pues yo nuevamente agradezco el favor de su atención, esperándolo a todos en un próximo programa que hablaremos sobre los datos curiosos del generalísimo José María Morelos y Pavón. Por el favor de su atención, muchas gracias. Su amigo Ricardo Trillanes se despide y nos vemos hasta la próxima. Gracias.